Hola, mi nombre es Milena Fernández y en esta oportunidad les estaré hablando acerca de la tuberculosis. La tuberculosis es la principal causa de muerte a nivel mundial por un solo agente infeccioso. Alrededor de 2.000 millones de personas están infectadas en el mundo. Es una enfermedad infecciosa causada por Microbacterium tuberculosis, una bacteria aeróbica con forma de bastón que es resistente a la destrucción y capaz de sobrevivir en lesiones necróticas y calcificadas durante periodos prolongados y de reiniciar el crecimiento. El Microbacterium tuberculosis es uno de los integrantes del grupo de las microbacterias, que incluyen especies que van desde saprófitos hasta parásitos obligados. Es un bacilo gram positivo, delgado, inmóvil, aerobio, de forma ligeramente curvada y fusiforme, con una longitud que oscila entre 1 y 4 micras. Por su gran resistencia puede vivir largos periodos de tiempo fuera del organismo en rincones oscuros y mal ventilados. La tuberculosis se contagia a través de gotículas en aerosol de los pacientes con una tuberculosis pulmonar activa. Las microbacterias proliferan en los macrófagos alveolares, se transportan a los ganglios ciliares y desde ellos se extienden a cualquier región del organismo, sobre todo los lóbulos superiores de los pulmones, la pleura, los ganglios, los huesos, el aparato genitourinario y el sistema nervioso central. La tuberculosis puede ocurrir en 3 etapas: infección primaria, infección latente e infección activa. En un principio, el bacilo Microbacterium tuberculosis causa una infección primaria que no suele producir enfermedad aguda. La mayoría, alrededor del 95% de las infecciones primarias, no produce síntomas y al finalizar ingresa en una fase latente. Un porcentaje variable de las infecciones latentes se reactivan con signos y síntomas de la enfermedad. La infección no suele transmitirse durante el estadio primario y no contagia en la fase latente. La infección primaria requiere de la inhalación de partículas bastante pequeñas para que atraviese las defensas respiratorias altas y se deposite en las regiones profundas de los pulmones, en general en los espacios aéreos subpleurales de los lóbulos medio o inferior. Las gotas más grandes tienden a alojarse en las vías aéreas más proximales y no producen infección. La enfermedad suele originarse en un solo núcleo de gotas que transporta unos pocos microorganismos. Para iniciar la infección, los macrófagos alveolares deben ingerir a los bacilos Microbacterium tuberculosis y los bacilos no destruidos por los macrófagos se replican dentro de ellos y por último matan a los macrófagos que los hospedan. Durante las primeras semanas de la infección, algunos macrófagos infectados migran a los ganglios linfáticos regionales, donde acceden a la corriente sanguínea. Luego, los microorganismos se diseminan por vía hematógena hacia cualquier parte del cuerpo, en especial la porción apicoposterior de los pulmones, las epífisis de los huesos largos, los riñones, cuerpos vertebrales y las meninges. La infección latente ocurre después de la mayoría de las infecciones primarias. En aproximadamente el 95% de los casos, tras alrededor de 3 semanas de crecimiento ilimitado, el sistema inmunitario inhibe la replicación bacilar, generalmente antes de que aparezcan signos o síntomas. Los focos de bacilos en los pulmones u otros sitios se transforman en granulomas de células epitelioides, que pueden tener centros gaseosos y necróticos. Con menor frecuencia, el foco primario progresa inmediatamente y causa una enfermedad aguda con neumonía de
aumento significativo del tamaño del mediastino o los ganglios linfáticos iliares. Enfermedad activa. Las personas sanas que están infectadas por la tuberculosis tienen un riesgo de 5 a 10% de desarrollar la enfermedad activa durante su vida, aunque el porcentaje varía de manera significativa según la edad y otros factores de riesgo. En el 50-80% de las personas con enfermedad activa, la tuberculosis se reactiva dentro de los primeros 2 años, pero esto puede manifestarse también varias décadas más tarde. Cualquier órgano sembrado por la infección primaria puede alojar un foco de reactivación, aunque se identifican con mayor frecuencia en los vértices pulmonares, lo que puede deberse a las condiciones más favorables como la tensión elevada de oxígeno. Las patologías que deterioran la inmunidad celular facilitan significativamente la reactivación. Por lo tanto, los pacientes coinfectados por el HIV no reciben una terapia antirretroviral apropiada. Tienen un riesgo del 10% anual de desarrollar la enfermedad activa. En algunos pacientes la enfermedad activa se desarrolla cuando son reinfectados en lugar de cuando se reactiva la enfermedad latente. Es más probable que la reinfección sea el mecanismo en áreas donde la tuberculosis es prevalente y los pacientes están expuestos a un gran inóculo de bacilos. La reactivación de la infección latente predomina en zonas de baja prevalencia. En un paciente dado es difícil de determinar si la enfermedad activa es resultado de la reinfección o la reactivación. La evolución de la tuberculosis varía mucho en función de la virulencia del microorganismo y de las defensas del huésped. Los síntomas clínicos pueden no existir, ser ligeros o severos y locales o generales. Los síntomas generales, sistémicos o tóxicos, probablemente se deban a la infección. Los síntomas incluyen fatiga o cansancio, astenia, malestar, pérdida de peso, sudores nocturnos y las molestias propias de la fiebre. Los síntomas locales de origen pulmonar o pleural son 4 fundamentalmente: tos, desde moderada hasta severa. Este síntoma constituye uno de los indicadores más constantes de la enfermedad. Expectoración escasa o abundante, mucosa, mucopurulenta o purulenta y raramente fétida. Hemoptisis, que puede tratarse de estrías de sangre, coágulos o hemorragia franca. Y disnea, es moderada o severa, permanente o episódica. Puede ser ocasionada por disminución del volumen pulmonar, broncoestenosis o espasmos, o también por obstrucción bronquial. Otros síntomas posibles resultan ser de origen circulatorio, como taquicardia, palpitaciones, disnea en ocasiones y sudoración. Digestivo, como anorexia, náuseas, constipación o diarrea. Genital, como menorrea, irregularidades en la menstruación y esterilidad. También hematopoyético, como anemia. En el sistema nervioso central, como nerviosismo, irritabilidad y riesgo de psicosis. Los signos físicos varían al igual que la sintomatología. El estado general puede ser muy bueno al principio, pero con posterioridad la pérdida de peso suele ser extrema. Los signos pulmonares acústicos son con frecuencia mínimos o están ausentes, salvo en las formas avanzadas. Los más característicos son los crepitantes finos o medianos, principalmente después de la tos. Si existieran grandes cavidades, los
fluidos respiratorios pudieran ser cavernosos o anfóricos. El diagnóstico de la tuberculosis enfrenta muchos desafíos y con frecuencia es erróneo, sobre todo en las personas que se presentan con menos de los síntomas clásicos de tuberculosis y no pertenecen a los grupos de población más afectados por esta enfermedad. Los métodos de detección que más se aplican en la tuberculosis pulmonar son la prueba cutánea de tuberculina y la radiografía torácica. Los objetivos del tratamiento son eliminar todos los bacilos tuberculosos de una persona infectada, mientras se previene la emergencia de resistencia significativa a los fármacos. El tratamiento de la tuberculosis activa demanda la administración de varios fármacos. Los bacilos de la tuberculosis son microorganismos aeróbicos que se multiplican con lentitud y permanecen relativamente en latencia en material gaseoso carente en oxígeno. Experimenta una gran cantidad de mutaciones y tiende a adquirir resistencia a cualquier fármaco. Por esta razón se administran regímenes de varios fármacos para tratar a los individuos con tuberculosis activa. Las pruebas de susceptibilidad a fármacos se utilizan como guía para el tratamiento en las formas de la enfermedad resistentes a fármacos. Dos grupos cumplen con los criterios establecidos para instituir tratamiento antimicobacteriano contra la tuberculosis. Estos son personas con tuberculosis activa e individuos que tienen contacto con las personas que padecen de tuberculosis activas y que están en riesgo de padecer una forma activa de la enfermedad. El tratamiento profiláctico se administra a quienes están infectados por Mycobacterium tuberculosis pero no tienen la enfermedad activa. Y eso fue todo, gracias.